como les mencioné y han visto, podemos utilizar el lenguaje de computación R. El lenguaje que yo utilizo en mi práctica, como vieron en R hoy en día, como es un lenguaje, se originó para hacer un lenguaje para generar estadísticas. Utilizado por estadísticos y desarrollado por estadísticos. Lo que sucede es que al ser un lenguaje basado en el lenguaje S, se ha convertido en un hub de otros lenguajes y poder realizar, válgame, una infinidad de cosas. El cielo es el límite. Como les mencioné, esta herramienta que yo he estado desarrollando se llama Matrix to Metrics, de matrices a métricas. Todo lo que observan, hasta la bolita esa que vieron ahí cargando, el feeling del dashboard, los colores, el resultado de las gráficas, en el backend, los cálculos, los pop-ups, todo eso fue desarrollado utilizando RStudio y el lenguaje R. Lo que sucede es que el lenguaje trae una base, ¿verdad? Una base. Y programadores alrededor de todo el mundo, entonces, generan otros paquetes para expandir la capacidad de este lenguaje. Lo mismo sucede con Python, que es otro lenguaje que he utilizado mucho para, últimamente se entiende que es otro de los lenguajes muy buenos para análisis de datos, lo que le llaman Data Science. Y dentro de R, pues nosotros manejamos cálculos, conectamos bases de datos, nos conectamos a lenguajes web como JavaScript, HTML, CSS. Así que en cierta medida, lo que están viendo ustedes aquí es un output, es un resultado de un proceso de R. Así que, cuán complejo y cuán creativo ustedes se quieren poner o sus equipos, pues el límite. Que hay diversas bases de datos. Vamos a ver todos los eventos que se recopilan dentro de esa base de datos. Ahí están todos los eventos que se recopilan. De igual manera, documentos estáticos, bueno, semiestáticos. Aquí una versión de un pivot table, one way, de una dimensión o de dos dimensiones. Y todo esto que estás viendo se desarrolló literalmente utilizando esto que estamos haciendo, utilizando aquí ahora. ¿Okay? Un Integrated Development Environment que utiliza un lenguaje que se llama R, que se ha extendido con la capacidad de hacer una infinidad de cosas. Una de las áreas que me llamó mucho la atención de R, primero que era gratuito, segundo era que el motor de gráficas es muy bueno. 3 características importantes para mí para un buen análisis de datos. Te provee reproducibilidad, te provee automatización y facilidad de comunicar. Y lo otro te hace pensar, porque desde mi punto de vista, cuando vemos paquetes como este, y no sé si ahora, ¿verdad? Porque ahora se profesa mucho, ya es bien conocido la importancia de generar buenos análisis. Pero hace muchos años no necesariamente, y sí yo veía cargar una base de datos y comenzar, ok, ¿qué sucede aquí? Y entonces el flujo de análisis era tocar botones a ver qué sucedía, cuando debe ser todo lo contrario. Tú tienes un proceso de planificación, ya sabes qué análisis vas a hacer con tu información y entonces vas y buscas el botón que necesitas tocar, no de la otra manera. Así que tú utilizas el paquete estadístico ya cuando tienes un plan previo. Entiendo que Jamovi y Radian definitivamente tiene procesos de reproducibilidad. Por aquí debe haber algún botón
que es importante que te rastrea todos los botones que tocaste. ¿Por qué? Porque si no lo hay, como es el caso a lo mejor de algunos otros lenguajes, otros paquetes estadísticos, si no lo hay, aprietas un botón, apretaste, se acabó y no sabemos qué sucedió previamente. Y no podemos rastrear errores que se pudieron haber cometido. Eso es una de las importancias de utilizar lenguajes que te hagan tu proceso reproducible, porque no nada más economizas tiempo en el futuro, sino que puedes rastrear errores que definitivamente van a suceder en algún momento. Y R tiene varios tipos de datos. 3 tipos básicos de datos importantes que se utilizan mucho en epidemiología son los números, el texto, porque necesitamos etiquetar los resultados. Y a etiquetar me refiero a que muchas veces los datos vienen 0 y 1. Déjame ver cómo viene un ejemplo. Ok. Aquí ya están etiquetados. Si viene a ver, diabetes, no yes, sex, female, male, pero originalmente estos datos vienen todos en 0 y 1. Y esta character string nos ayuda a generar procesos para etiquetar, y esa etiqueta nos permite que nuestras tablas y gráficas sean entendibles. Aquí tenemos etiquetas. En vez de decir 0, 1, 2, 3, 4 y 5, tenemos de 18 a 24, de 24 a 35, 35 a 44. Y eso entonces nos permite tener sentido a los datos que estamos presentando. De igual aquí, en vez de decirle 0, 1, 3, 4, 5, 6, entonces tenemos las etiquetas adecuadas para poder interpretar los cálculos que estamos haciendo. Por eso entonces tenemos esta importante estructura de datos que es de texto. También, como estaba mencionando, creo que Luis fue ahorita, que él hace procedimientos cualitativos, no necesariamente cuantitativos. Así que los análisis cualitativos requiere texto, y del texto hay que extraer información. Así que hay procedimientos como los regular expression, que es un tipo de lenguaje particular que te permite entonces extraer información de ese texto que tú vas generando a base de unas características o unos parámetros que tú estableces. Lógico, lo vamos a ver ahorita, es booleano, sí o no. Y es muy importante para la toma de decisiones, el proceso de algoritmo de computación. El tipo de dato numérico o numeric, así que sale. Pues establecemos si tenemos alguna duda de qué ese vector o ese tipo de dato es, decimos, ok, class, ¿qué tipo de dato tú eres? Y eso lo van a estar haciendo muchísimo. Ah, es numeric. Ok, pues ya sé las funciones que puedo utilizar. Y son apropiados para unos cálculos matemáticos. Cualquier símbolo en R rodeado de comillas es un texto. Es apropiado para palabras, nombres de variables, mensajes o cualquier otro tipo de texto. Cuando ustedes ven que sale un error, por ejemplo, este es un error. There is no package called SDF.
Esto es un texto que se grabó cuando ocurre cierto procedimiento. En este caso, estás buscando un paquete que no existe. Y eso se almacena en una variable, posiblemente, ¿verdad? Depende de lo que decidió el autor del paquete o del procedimiento. Nuevamente, class, IEPR, character. Si tienes números, pero esos números tienen comillas, no es un número, es un texto importante. Y por lo tanto no puedes hacer cálculos matemáticos con ese texto. nchart nos permite, es una función que nos permite saber el número de caracteres que tiene un texto. En este cuadro, nchart hola nos entrega un número. Y ese número sí puedes utilizarlo para hacer cálculo o para hacer procedimientos de selección de lo que quieras, ¿verdad? Pero te resulta un número que puedes utilizar. Lógico que sí o no, o 0 y 1, es útil para pruebas lógicas. Por ejemplo, 2 es menor que 5. Aquí le estás generando una pregunta a la computadora. Y dice true. ¿Ve? Eso es un tipo de datos, class true, es lógico. Y nuevamente, tú puedes decir, esto funciona mucho para eventos, como por decir, de logística. If, else, y, si 2 es menor que 5, then, pues ejecuta algo. Para eso es bueno. Para hacer procesos de lógica y de algoritmo. Un algoritmo es unos pasos que vas a ejecutar para llegar a un resultado. Y para eso entonces la mayoría de utilización de los datos lógicos, muchos de ellos es para establecer este tipo de algoritmos o decisión de que la computadora ejecute algo adicional. R es un Object Oriented Language. Y todo lo que tú ejecutas, tú grabas como nombre en R, se graba como un objeto y ese objeto tiene unas propiedades. Y eso lo vimos ahorita cuando yo creé se recuerda, MyLM, que era una regresión lineal con los datos de diamante. Y vimos que al tener esa regresión, nos graba unos valores. Y eso es lo que significa el objeto. El objeto es unos datos en memoria con unas características y unos argumentos particulares que te permiten utilizarlo dentro del proceso de programación. En este caso, el objeto LM es un Objects Class LM. Eso definieron un objeto particular, una clase LM, que te retorna todas estas elementos dentro de este objeto. Te retorna los elementos dentro del objeto para lo que puedas reutilizar. Pues el concepto de objeto es un concepto bien grande, es un concepto bien teórico. Hay diferentes tipos de objetos y métodos para crear objetos en R, que no vamos a entrar en detalle hoy, porque realmente no es importante para utilizar y hacer estadísticas. Pero sí es importante que sepas que hay diferentes tipos de objetos y hay algunos procedimientos que puedan utilizarlos con esos objetos particulares y hay otros procedimientos que no puedes utilizarlos. Así que tienes que buscar paquetes consonos para la utilización de esos objetos. Pero si fueras a desarrollar un sistema dentro de R, ¿verdad? No como usuario, eso ya es como desarrollador.
Ahora, como usuario, sí es importante cuando nombres un objeto, R es sensitivo al tamaño de la letra. Así que talleres y talleres con letras mayúsculas son dos objetos totalmente diferentes. Nunca puedes comenzar un objeto con un número ni signos especiales. Debe comenzar con una letra. Si le da un error, un posible error puede ser eso. Y para remover esos objetos, puede decir rm, remove. Por ejemplo, aquí tengo el objeto SDF, pues entonces le puedo decir remove y busco ese objeto. Y lo remueve y se va de mi ambiente global. Global environments. Hay muchos tipos de ambientes.